Vicky Cuéllar, el preparador físico de tantos clubes, de tantas disciplinas, de tantos logros, ex futbolista también, y hoy, como decía, funcionario de la Secretaría de Deportes. ¿Está bien dicho, subsecretario? Sí, muy bien dicho. Ahí está, mirá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Vicky? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Tanto tiempo. La verdad es que hace mucho que no te veía. Sí. Bueno, es que hace un tanto que no estoy por las canchas, así que bueno. Claro, es verdad. Vicky, ¿qué tal esta función ahora? ¿O qué tal este desempeño como funcionario, mejor dicho? Bueno, la verdad que cuando me propuso Nacho, lo asumí como un desafío. Conocía parcialmente lo que es la Secretaría, en algún momento estuve en el Centro de Desarrollo de Deportes, sí, el gimnasio del Marte Arena, y bueno, ahí conoces una parte del deporte, porque en ese entonces nosotros nos ocupábamos del deporte federado, o sea, los chicos que buscaban llegar al alto rendimiento, y hoy estoy de subsecretario en el área social. Claro. Entonces me tengo que ocupar de cebollitas, de los programas regulares de la Secretaría, adultos mayores, como adultos mayores, adaptados, Evita, Torneo de los Barrios, Copa Güemes. O sea, ¿Colonia de vacaciones también? Colonia de vacaciones también. Qué laburito es en la colonia. Tremendo. Bueno, gracias a Dios cuento con un buen equipo de trabajo, digamos, hay responsables y jefes de los programas. Y bueno, lo que yo hago es coordinarlo, llevar a cabo con nuevas ideas, que es lo que me pidió Nacho, pensar el futuro, digamos, de la Secretaría. Pero bueno, yo no soy de la rama del deporte social, lo hago con mucho profesionalismo, le puse mucha gana, mucho empeño, pero lo mío es el deporte de alto rendimiento, así que le pedí a Nacho si podíamos, por mérito deportivo, el plan Meta que lanzó el gobernador, si podíamos armar una arista para generar algo distinto con el deporte de alto rendimiento. Así que bueno, eso es a futuro, está ahí, hacer un programa de alto rendimiento ambicioso. Y otro proyecto de iniciación deportiva. Entonces, bueno, estamos en eso y la verdad que fue todo un desafío acomodarme y demás en la Secretaría, pero hoy estoy bastante acomodado y contento del rol que cumplo dentro de la Secretaría. Vayamos al lado B del rol de Vicky Cuéllar. ¿Cuántos pedidos por ahí desde la parte social recibís de, che, voy a hacer un torneo solidario, voy a hacer un torneo de fútbol, me podés colaborar con camisetas, medallas, plata, árbitros, tarjetas y no sé, cosas así, o con qué te encontrás, por ejemplo? Con lo que más me encontré es que los municipios, muchos de los clubes de Salta se dedican a la parte social del deporte, entonces hay mucho pedido de materiales deportivos. El material deportivo hace un tiempo atrás es una inversión importante, entonces para los clubes de barrio se le hace difícil adquirir estos materiales, y bueno, es lo que más, y ni hablar en el interior, ¿no? que necesitan a sobremanera, porque la verdad que sin elementos deportivos no puedes desarrollar nada. O sea, si tenés una escuela de fútbol o tenés una escuela deportiva de iniciación, sin pelota de básquet, sin pelota de vóley, sin pelota de fútbol, y nada, claro, no podemos hacer nada. Entonces es lo que más se solicita, y bueno, lo que más intentamos satisfacer a estas instituciones. Y sin decir para dónde o el contexto, pero ¿cuál fue el pedido más raro que te hicieron? El más raro. Te voy a decir, che, no pueden venir con esto. No hubo nada raro, nada. Por ahí lo más digamos que por ahí que puede generar algo de gracia a nosotros es la cantidad que piden, ¿viste? Piden juego de camiseta, juego de chaleco, pelotas, conos, escalera de coordinación, guante de boxeo, bolsa de boxeo. Bueno. Claro, que montó un gimnasio. Claro, te desarrollamos el proyecto, ponemos profe y listo. Claro. Bueno, por ahí eso se pide mucho. Bueno, algunos se pasan en la... Yo creo que por una cuestión, viste, cuando pedís mucho y al final terminas negociando y te dan el 10%, bueno, nada, eso es, por ahí viene
Por ese lado. Por ese lado viene de pedir cantidades. Claro. Vicky, ¿qué tal esta incursión en lo personal, en la política o en la función pública? Lo mío es función pública, digamos, no soy del palo de la política. Claro. Nosotros somos una gestión de transición y yo, digamos, fue aprender mucho de la burocracia. Pensaba, viste, como yo soy del ámbito más privado, o sea, claro, del gimnasio, de desarrollar mis propios proyectos. Y en aquel momento en el Marte Arena, en el centro de desarrollo, solamente ejecutaba entrenamiento y nada más. En este caso me tuve que poner al tanto con los expedientes, los tiempos burocráticos, que todos renegamos. Bueno, nada, ¿por qué? Porque, bueno, nada, estuve del otro lado, que me quejaba de esos tiempos burocráticos y que empecé a hacer, a estudiarlo para poder agilizar esos trámites. Por suerte, dentro de la Secretaría también hubo algunos cambios, nos llevaron algunas personas que nos ayudaron a capacitar y agilizar los trámites. Y hoy no te digo que si nos hacen un pedido lo resolvemos en 2 semanas, pero sí lo estamos haciendo un poco más ágil. Desarrollaron un programa, algún proyecto, lleva un tiempo hasta que te aprueban el presupuesto, acá hablemos de presupuesto, hacia la plata que se necesita, y después cuando se ejecuta también pagar en la mayoría de los casos al recurso humano, a los profes. O sea, en Colonia tenemos profes, escuelas deportivas tenemos profes, en todo lo que necesitamos gente para trabajar, eso es lo más complejo. Entonces, bueno, ahora un poco acomodado, un poco con esta gente que nos están ayudando, estamos un poco más ágil. Y también el plan meta, cuando entramos, de repente sale plan meta y bueno, nada, tuvimos que pensar lo que es plan meta, claro, cómo lo vamos a hacer y demás. Y bueno, no sé, yo le voy a contar un poquito a la gente que está del otro lado. Plan meta tiene 4 ejes, infraestructura, el desarrollo de los complejos y municipales, competencia, que es donde yo me ocupo, y mérito deportivo. Mérito deportivo es los subsidios, las ayudas a los deportistas. Claro. Competencia es torneos los barrios, Copa Güemes y Copa Güemes sub-15 y sub-18, que es fútbol 5 que hicimos. Bueno, el proyecto es ambicioso, llegar a todas las provincias, o sea, 60 municipios. Mucho. Claro. Y que los proyectos tienen que se le provee indumentaria y materiales deportivos, o sea, se le da camiseta a los equipos y se le da ambicioso pelota. El proyecto, entonces. Muy ambicioso. En Capital ya lo desarrollamos, estuvo bastante bien, y vos si te pones a pensar, digamos, lo desarrollamos de esta forma. Cebollitas, yo le pasé a la modalidad baby fútbol. ¿Sí? Antes era fútbol 11, claro, porque jugaban chiquitos de 5 o 6 años. Yo, esto no está bueno porque no se adapta a la realidad del chico. Mejor reducido, donde es más divertido para el chico y es más enriquecedor de lo técnico. Ahí ya no le fallaba, porque digamos, vengo de ese palo, entonces no le podía... Digo, tiene que ser baby fútbol. Aparte que siempre fantaseamos, ¿por qué en Buenos Aires se juega baby fútbol? Salen buenos jugadores del baby para el 11 o si no para el futsal. Claro. Entonces, es la base de todo esto. Hagamos baby fútbol en Cebollita. Bueno, lo desarrollamos así, estuvo bastante bien, me gustó. Y sub-15 y sub-18 Copa Güemes, en futsal. El futsal viene en auge, viene creciendo bastante bien en Salta, entonces decidimos por ahí. Y aparte, ¿por qué? Porque en los municipios y en la Salta capital, todos los barrios tienen un playón deportivo. Claro, sí. Entonces era la forma de darle valor a ese playón, que haya actividades deportivas y que haya competencia. Entonces la competencia es lo más lindo a esa edad. Y fútbol 5, la verdad que era... ¿Y por qué? Porque también podés crear muchos equipos, mucho más que un fútbol 11. O sea, si es un barrio chico, armamos 4 o 5 equipos y es más divertido. Claro. Y bueno, ya cubríamos desde los 5 hasta los 18 años los chicos jugando. Y el torneo barrio es desde los 18 en adelante, libre. Y ya tenemos todo un rango etario cubierto. Claro, a todo nos quedarían los veteranos, nada más. Claro, quedarían
Pero bueno, nada, eso será futuro. Pero creo que hemos hecho un trabajo, creo que pues siempre todo es mejorable, Claro. ¿no? Todo es mejorable. Lo podemos hacer mejor, pero estamos bastante contentos, satisfechos cómo lo hemos desarrollado. Y hoy tenemos la semifinal del Torneo de los Barrios. Es verdad, juega hoy se juega en el Marte Arena. Norte Grande con Limache. No, sí, que son los más convocantes. Sí. Encima no solo son los más convocantes, son los que mejores juegan porque tienen jugadores del anual. No, entrenan en la semana, preparan físico, kinesiólogo. Se lo toman muy en serio, me llamó la atención. Limache. Está bueno, me gustó. Hay una semillita que pueden instalar también. Sí, tal cual. Aparte, vos si te pensás de todo lo que dije del Babi a la Copa Güemes, y ya tenés las inferiores del equipo de primera del barrio. ¿Entendés? Ya tienen una continuidad de competencia. Sí. Pero vos sabés lo que más me llamó la atención son los testimonios de los delegados. A ver, yo no descubro nada. Hay barrios que tienen una problemática importante interna entre ellos, ¿viste? Y también por ahí un poco más por los problemas de drogadicción, la falta de empleo y demás. Entonces, lo que ellos contaban es que sirvió para unir al barrio, o sea, el equipo, tal cual un equipo, tenés que buscar los mejores jugadores del barrio, eso los unió. Si ustedes observan, van hasta 4.000 personas en algunos de los casos. Bueno, de hecho, hoy creo que se lo escuché a la policía, que se esperaba por lo menos hasta 4.000 personas de Limache, de Norte Grande, Autódromo, que también mete mucha gente. El Cambio creo que es el otro. El Cambio, el otro equipo. Sí, de acá cerca, del oeste de Alta. Sí, es así, es un movimiento de gente. Me acuerdo que, bueno, nada, se nos dilató en el tiempo por la condición climática. Este verano llovió mucho. Después en los escenarios también lo tuvimos que hacer a puerta cerrada en Cachorro. Y nada, la gente, claro, quería estar en la cancha. Renegaba, dice, ustedes nos dieron una fecha y nosotros contratamos el colectivo para esa fecha y hablaban de millones de pesos, digamos, en contratación de colectivo, y digo, bueno, pero si estuvo lloviendo, no nos prestan el Marte Arena, no nos prestan los estadios, no es culpa nuestra, o sea, es la inclemencia climática, porque también me tengo que poner del otro lado de los clubes, que si le jugás un día de lluvia, le destrozan las canchas, o sea, si yo también estuve de ese lado, no lo permitiría. Entonces me pongo ahí en ese lugar y bueno, nada, aplacarla, hacerle entender a la gente. ¿Adoptaron la modalidad, Vicky, de premio y castigo también para los barrios? Digo, para los que se portan mal, no sé, jugar sin público y no sé, inclusive hasta hacerlo participar de cuestiones solidarias. Sí, cuestiones solidarias, eso no, está bueno, la verdad que me la tirás a la idea y he visto que Limache, por ejemplo, participaron a modo de barrio, pero quizás internamente. Sí, quizás internamente. Nosotros no. ¿Qué hicimos nosotros? Al principio le dije, lo que más nos preocupaba de esto era que hayan episodios de violencia. O sea, vos sabés que un caldo es un ambiente volátil, es así, una pequeña chispa y detona. Entonces, nuestra mayor preocupación era la seguridad. Y la policía también, ¿no? Nos pedían muchos adicionales y eso nos aumenta el presupuesto y ahí hemos tenido que empezar a negociar. Como no podíamos tener la cantidad que ellos querían, ellos nos dicen, bueno, entonces nada de bandera y nada de pirotecnia. Perfecto. Claro. Bueno, muchachos, el torneo no es nuestro. Nosotros somos los organizadores, somos el medio. El torneo es patrimonio del barrio, o sea, si ustedes se mandan se suspende el torneo y ¿a dónde van a ir a jugar? Ya está, se le va todo lo que habla, todo lo lindo del proyecto muere ahí, ¿entendés? Entonces, y lo que nosotros habíamos prometido, esto también es un dato buenísimo que me gustó mucho, 96 equipos, o sea, 96 barrios inscriptos en la etapa preliminar. Y eso nos ayudó lo de la Federación de Centros Vecinales. 24 grupos de 4, o sea, solamente pasaba el primero.
De ahí lo agarramos nosotros y lo que prometíamos era jugar por lo menos un partido en el Estadio Martí Arena, porque en esta ocasión no nos permitían desarrollar por tiempo, viste que se juega, está jugando Central, Juventud. Van haciendo como la AFA, cada vez son más, digamos, Sí. la zona, equipo. Bueno, Chiquitapia. cada vez se lo toma más en serio. Está que, bueno. que está bueno, ¿no? Claro. Que está bueno porque la verdad que esto es lo que descubrí. Yo era del otro lado, Claro. nunca vi esta realidad. Y vos decís, che, bueno, 96, ahora quedaron 24, jugaron en el Estadio Martí Arena, y los testimonios que te estaba por comentar nos sirvió para unir el barrio. Los chicos están agradecidos que han podido pisar el pastito donde han jugado Boca, River, los grandes equipos. ¿Viste? Uno no dimensiona eso porque en mi caso yo estuve en el fútbol profesional y era común, digamos. Claro. Y vos decís, che, hay gente que la verdad... Como en los Evita, como el que va a la playa, por tal ejemplo. cual, Le ¿viste? generás un logro para toda la Le vida. generas un logro grande que Claro. por ahí uno no lo valora tanto. Y eso me gustó porque la verdad que se une el barrio, que vayan, que se organicen para ir, porque van 5 o 6 colectivos y Sí. un montón de motos y van y los ingresos son todo bien prolijo y demás. Y no hubo episodio de violencia. Es lo Porque que si había esto, lo que te contesto lo que me preguntaste, nos pusimos rígidos. Si hay un episodio de violencia, lo eliminamos al equipo, lo sacamos, lo retiramos del torneo. Si hay roja directa, nos vemos. Chao chicos, se terminó la participación. Si viene la violencia desde adentro de la cancha hacia afuera, chicos, ya está. No vamos a andar con vuelta porque si permitís una ya se Casos repite muchas permisivos. veces. Exactamente, sí. Entonces, no pasó nada, gracias a Dios, lo entendieron bien y después con los testimonios estos que daban los delegados, porque hicimos varias reuniones, la verdad que me digo, bueno, wow, conocí una parte del fútbol que no conocía y que me gustó, por eso cuando vos me preguntabas de esto del deporte social, yo no lo profundicé nunca y ahora esto me dio, digamos, estar en esta función como subsecretario de deporte, que hay un mundo por hacer para sí. tantas personas que no tienen muchas oportunidades de... O sea, hay para hacer, pero yo te escucho nombrar logro, pero calculo que cuando iniciaste te encontraste con un panorama deficiente, con muchas cosas para atender. No sé, ¿con qué te encontraste y decís, che, mira, por aquí hay que empezar a laburar porque no puede ser que pasen los años y esto no tenga contención, no tenga una atención? Bueno, el tema Cebollita no se había hecho el año anterior, Sí. o había tenido dificultades, tampoco voy a hablar no voy a profundizar porque no es que lo manejaba, pero sabía que no había sido de esta forma. Empezamos con 10 zonas en toda la capital, bueno, este año vamos a poner más. Cada zona tiene aproximadamente de entre 16 y 18 equipos Montón. de cada una de las categorías, ¿no? Claro. Entonces eso estuvo bueno, hicimos encuentros, sí, habían dificultades en cada uno de los programas, Colonia de Vacaciones, apenas ingresamos, se la desarrolló, fue todo muy así a golpe. Este año ya con más tiempo salió mejor. O sea, lo que va creciendo es la cantidad de participantes. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, que la cantidad de participantes sea cada vez mayor. Obviamente que mayor presupuesto. Pero entonces antes teníamos todos estos inconvenientes. Y en lo que es deporte, que a mí más me gusta, evaluaciones más, Nacho me dice, Vicky, a mí me gusta mucho la evaluación, y eso siempre lo hice en todos los equipos. Desde el yo-yo test hasta las pruebas de fuerza. Claro. Claro, eso en mi vida, o sea, me especialicé en eso. Entonces hay que hacer base de datos. Bueno, empecemos a barrer porque digamos, a la secretaría iban, se evaluaban y no volvían más, o sea, quedaba Claro. el dato, así un poco para que entiendan, queda el dato registrado, pero no vuelve, entonces no se lo puede comparar con ellos mismos siquiera, Claro. ¿entendés? Y habían datos guardados que, bueno, quedaron ahí. Entonces lo que estamos haciendo, y que le pido al departamento de evaluación, es que vamos registrando todo eso y que lo vamos... A ver, si yo digo, a ver, ¿cómo está un deportista? Hoy lo estaba hablando con ellos. Si tenemos deportistas de 15 años, ¿cuál es el mejor físicamente? Bueno, no, pero veamos, ellos me decían, ¿no? El de atletismo, el de la gimnasia, claro, el del fútbol, el demás, porque no son iguales. Sí, tienen razón. Buenísimo. Bueno, vamos viendo, vamos categorizando todos los deportes y vamos entendiendo a nuestro deportista. Lo que creo que yo
que tiene que pasar es que nosotros estudiemos a nuestros deportistas, no nos basemos en datos de los de Buenos Aires, Claro. los de Europa, Estados Unidos. Nosotros, al entender mejor a nuestros deportistas, vamos a tomar mejores decisiones, vamos a darle mejores argumentos a los dirigentes para que tomen mejores decisiones a la hora de formar deportistas. Por suerte ahora los deportes individuales tienen resultados. Hay una chica que anda muy bien en atletismo, anda batiendo récord. En judo también hay unas nenas importantes. En karate, que estuve el domingo en el complejo del Tribuno también, la conozco a Mariana, entrenó muy chiquita conmigo. Y todo eso es lo que nos encontramos y queremos ir dándole soluciones, ¿no? Claro. a los deportistas, a la gente común, los adultos mayores también los evaluamos. Y vos decís, ¿qué lo evalúa? Lo evaluamos cuánto de grasa y cuánto de músculo tiene, o sea, son evaluaciones antropométricas, que es un indicador de salud muy importante para el nutricionista, para los médicos, y también le hacemos pruebas de fuerza porque tenemos una plataforma que censan Claro. la cantidad de fuerza que pueden hacer al piso, o sea, cualquiera de nosotros que se va a la plataforma nos va a decir cuánta fuerza tenemos, y eso hay tablas estandarizadas internacionales que te dicen, bueno, obviamente que un deportista, esa cualidad está exacerbada, o sea, es muy alta, pero un adulto mayor nos sirve para indicador de salud. Claro. Entonces, ahí, ¿viste? Entonces empezamos a jugar con muchas cosas desde el deporte, la salud, la actividad física, de Claro. salud Sí, pública, sí. o sea, ni nosotros tenemos que atender todas esas necesidades de movimiento de la gente. Hay Está un bueno. foco muy importante en que las actividades recreativas de alguna manera tengan un aire más profesional, y por ahí creo que los deportes que ya están profesionalizados en Salta dicen, ya tengo la presión de las partes recreativas, me toca avanzar también a mí, y Tal también cual. está la presión. Sí, tal cual. Bueno, nosotros tenemos más deporte recreativo que profesional, pero eso no fue mejorando lo que es el deporte profesional. Sí, el deporte recreativo, un sábado en Salta no hay nadie en la casa, están Claro, todos en sábado la a la tarde, cancha, sí. hay 500.000 canchas y predios ahora, por suerte, y que está bueno, ¿no? Porque la gente tiene que entender que el deporte que hacen, porque hay maxi vóley, están todos los campeonatos de fútbol, habido por haber, y tiene que ser un medio para mantener la salud. O sea, no puedo Claro. ir y ponerme bien físicamente a través de un partido. O sea, tengo que llegar bien físicamente para jugar mejor, Generando un hábito. disfrutar el deporte, ¿me entendés? Y a la vez eso me da salud, Claro. que es lo que más nos interesa a nosotros como Secretaría de Deporte, ¿no? Está bueno, está bueno. Estamos con Víctor Cuellar, él es subsecretario de la Secretaría de Deportes. Vicky, ¿cuándo arrancaste con la preparación física? Cuando me recibí tuve la suerte antes de recibirme ya era preparador físico de la local de Central Norte. Mendía me llevó a Central Norte, bueno, justo yo había jugado también en Central. Es más, yo estaba en el área del rescate, o sea, yo era guardavidas. Claro. y ya trabajaba en la municipalidad, en el balneario. Había ido a terminar mi capacitación a San Bernardo, al mar. Que estamos hablando de un Vicky Cuellar de 22 años. No, o de 25. de 30 de 31 años. Claro. 31 años. No, 30 años, ponele. Ujú. Yo me recibí a los 31 años porque me dediqué a jugar y después claro. terminé. Sí. Entonces, bueno, el nada, joven. me lleva Mendía a la primera local. Ay, mirá, Mirá el joven. qué foto, Dios mío, mirá el día. El Bueno, día no, esa el día no estaba con no, nosotros. esa es mi en el- segunda temporada o la primera en gimnasia. Porque la verdad, yo cuando llego a gimnasia, La segunda creo que es. no teníamos ropa. No. Estábamos tan en el fondo gimnasia. Es más, vos debés saber Hay que una foto con una musculosa Haga, creo que es 2006, 2005, que debe haber sido de esa época. Esa, 2006 estuve en gimnasia. Bueno, empecé en gimnasia, pero esa foto, sí, está loco, mirá. ¿No? Hay un par más. hay un ¿Cómo par era más, trabajar por en lo esos momentos? Aparte de las dificultades que nos encontrábamos nosotros. Bueno, no, nada, gimnasia, ¿sabés qué? No teníamos ni para ir de pretemporada. El gimnasio era de Clemente, me acuerdo, era más de la onda fisiculturista, hacía muchas máquinas, Claro. encima oscuro, pero no me servía mucho. Y veníamos cambiando un poco la metodología. Ese es un partido con Dani Villagra, creo que estábamos todos los que trabajábamos en gimnasia. Sí, en la cancha de Moriño, era una que tenía atrás.
Mirá esa foto, por favor. Mirá eso. Esa es la que te decía. Esta es la que te decía. Mirá, aparte tengo los botines rojos. Esta es la que te decía de los inicios, quizás Sí, ese es 2006. Sí, esa era del inicio. Pero cual. contabas en una época en la que no había nada en gimnasia. Sí, no, estaba el órgano, ¿te acordás? Claro. No había comisión, nada. Había un grupo que ayudaba, que eran los hermanos López y unos cuantos más. Ellos lideraban ese grupo. Y Mochila, mirá, desde el principio Martínez, también sí. Hemos estado mucho juntos. ¿En esa época estuviste al principio con Nacho García Vez? Sí, él me lleva. Estoy en Central, empiezo en Central. Hago un año en Central, la local. Era la local, tercera y cuarta. Bueno, asciende Central Norte ese año. Al Argentino A se llamaba así. Estaba el Tigre Amaya, que es el que asciende. Claro. Y cuando ellos empiezan a hacer el equipo para el Argentino A, ellos querían que vaya yo. Y económicamente no me servía, o sea, me quedé con Oscar Mendía. Pero después se va a Maya y viene el Tano. El Tano no tenía preparador físico, yo fui a ayudarlo en un principio, porque él iba a traer el suyo. Al final no vino, yo me quedé con él. Cuando lo cambian al Tano, en enero más o menos, Gimnasia ya estaba preparándose para salvar el descenso del Argentino B. Claro. Entonces ahí yo ya lo había tenido algunas charlas con Nacho y él me llevaba junto con Moica, que eran duples. Claro. Entonces yo termino, me acuerdo, un lunes en Central Norte, el martes ya estaba en Gimnasia. Y de ahí estuve 10 años en Gimnasia, en la primera del club. La verdad que la pasé bomba en Gimnasia, nunca más volví después de tanto de haber estado 10 años. Fui hace 2 años a Composito, me acuerdo que pedí prestado la cancha. ¿Qué fue lo más insólito que te tocó vivir en Gimnasia? Lo más insólito, tantas cosas. Porque por ahí no tenías para entrenar, no había agua. Agua sí. No, eso sí. Decir que había un jugador que estaba en condiciones y estaba roto. Sí, tal cual. Me pasó con Salvador. Seguramente está viendo los programas. Salvador ve todo. Sí, ve todo, Ragusa. Me acuerdo que un día yo declaro que estaba lesionado no sé quién y él vino y me retó, no voy a decir la palabra, que yo no tenía que decir eso, y yo me calentaba enseguida y bueno, nada, pero la verdad que con el tiempo aprendí a valorar todas las cosas que me dejó Salvador, porque él tenía otro tipo de roce que yo no lo tenía y que lo fui adquiriendo porque el futbolista es complicado, el ámbito es complicado. Y al final, bueno, después de haber pasado con Salvador, el Tano, mucho tiempo pasé con ellos, después se me dieron las cosas un poco más seguido en Central Norte, aprendí a manejar todo y en Juventud. Ascendiste, de hecho, con los tres. Con los tres. Ascenso con los tres. Pero, volviendo a esto de lo insólito, el preparador físico, por ejemplo, llega a ser como el ayudante de campo, ese al que vienen, anoche no dormí bien, me duele acá, ¿qué me aconsejás? O problemas familiares, problemas extrafutbolísticos, o llega a ser como el técnico de esa relación de, no me siento bien, distante y hasta un poco más seria. Bueno, no sé, me imagino que depende de la personalidad de cada uno. Yo era más, yo era el cable a tierra de los grupos, donde los jugadores venían, yo intentaba solucionar muchas cosas extra futbolísticas, porque me involucraba mucho, porque en definitiva el jugador es el que te eleva en esto del fútbol, en el profesionalismo. Yo al final terminé siendo amigo de muchos de los futbolistas, la verdad que estoy agradecido a muchos futbolistas porque me ayudaron a crecer, y algunos depositan la confianza y cuando te depositan la confianza te dicen los problemas que le va pasando, uno intenta resolverlo por algún lado, intenta también protegerlo, digamos, del técnico, porque se juega en el puesto, entonces el puesto es muy importante en el fútbol, jugar de titular. Bueno, algunas cosas me flexibilizaba para que ellos estén cómodos, confíen, y yo también sacarle lo mejor, porque así cuando me flexibilizaba y me ponía estricto, ellos tenían que
que cumplirme, porque Claro. era una negociación. Entonces, bueno. ¿Estricto en qué sentido? Estricto Tema peso, en estilo de tema- vida, en, Claro. en cuidados personales, en mejorar el rendimiento. Bueno, está bien, la semana pasada estuviste con muchas dolencias, bajamos las cargas, hablábamos con el kinesiólogo a ver, bueno, cómo lo íbamos a trabajar diferenciado, y a la semana siguiente ya al palo, para estar bien, porque lo que venía siempre han sido torneos largos. A mí me tocó estar en Gimnasia, ¿te acordás? El Argentino B, que teníamos que ir Claro, como el 100 eterno, veces a sí, Tucumán. un fin de Buah, semana por medio. Papito, lo que era, Sí. encima con calores terribles. Bueno, nada, eso, torneos largos, entonces hay que manejarlo en los jugadores, ¿no? Que siempre dicen que están los buenos, los malos, y los jugadores de fútbol Sí. son Bueno, sos de Una la especie raza. rara. Sos de la raza también. Fuiste sí, jugador. por eso. Entonces uno terminan siendo especiales, ¿no? Porque nada, están en un ámbito donde se los mima mucho, donde Sí. son muy consentidos, donde la verdad que A la mínima también se lo castiga muy fuerte también. no, eso es parte de esto, entonces tenés que estar preparado. Y esa es la parte de la preparación que muchos Claro. no la tienen, y que ahí donde entraba yo con el tema de esto. A la larga yo entendí que a muchos jugadores teníamos que seguirlos formando, y después yo, ¿qué fui adquiriendo? Fui incorporando una nutricionista. Claro, cosa Bueno, el que no se kinesiólogo utilizaba. siempre lo teníamos, Claro, ¿no? pero no se utilizaba la No se nutrición. utilizaba, entonces metimos la nutricionista, después el psicólogo. Yo empecé a ver otras cosas de la preparación física, porque antes yo tenía que resolver menú, la estadía, los problemas psicológicos de los jugadores, o sea, cosas que tienen hoy, Claro, era más resuelve que técnico. otro profesional, Sí, claro. donde son equipos. Viste que el otro día estaba viendo, fui a ver Copa Argentina acá, era Gimnasia de Jujuy con Central Córdoba. Sí. Vos veías el cuerpo técnico de Gimnasia de Jujuy, era un plantel más de jugadores, que es así, o sea, porque cada uno se encarga de mínimas partes del rendimiento del equipo. Claro. Tenés el analista de video, tenés el profe de fuerza, el profe de campo, el que estaba arriba con los GPS, el que está arriba viendo La videocam, la sí. videocam. O sea, está súper especializado el Un tema, montón. ¿no? Sí, Entonces, y antes eso lo tenía que hacer uno solo. Claro. ¿Me entendés? Y venía el técnico y te preguntaba todo, entonces tenés respuesta para todo, y nada, hay muchas cosas que no las podías responder porque no tenés el conocimiento. La trayectoria también cambió eso en el fútbol, y empezó a haber mucho más conocimiento. Hoy hay muchísimas cosas que la verdad que lo hace más atrapante, apasionante, el GPS, competir entre semanas, está la Copa Claro. Argentina, el fin de semana, liga. todo. La verdad que está bueno. ¿Cuál Pero- es el jugador con el que disfrutabas de laburar? Ya sea por lo gracioso o por lo que te rendía, en que lo mandabas a correr 10 vueltas, lo mandabas a hacer pasadas, no sé. Bueno, el más gracioso es los que han compartido conmigo es Chicho Bogliotti. Ese Claro, vimos una foto recién con... que estaba ahí, Estaba bueno, así. Chicho Bogliotti, un cordobés muy, muy gracioso. Está en Bolivia, creo que estaba en el Bolívar, si no me equivoco, No. estaba de cuerpo técnico. Con Chicho Bogliotti me reí mucho. Es más, yo le decía el goleador sin gol. Porque no hacía goles. hizo el gol de la final, creo. de Claro, la semi- contra Chaco Forever. Sí, de la ahí, semifinal. Chaco Forever. Me reía mucho con Chicho. Después los disciplinados, ¿no? El Ivo, un reloj, por eso le fue como le fue al Ivo. Burruchaga, Osvaldo Ian, ¿quién más? Son 10 años que estuve ahí. El Mecha Rodríguez, Sergio Plaza, esos jugadores me ayudaron muchísimo, porque yo en Gimnasia yo siempre quedaba, y ellos, una gran porción de jugadores en la que continuaba, entonces ya me era más fácil aplicar la metodología con los nuevos, porque se ayornaban a ese trabajo, a esa intensidad, a todo, porque ellos ya venían. Aparte, Sergio, Mecha, todos grandísimos profesionales y personas también muy buenas. No me acuerdo el nombre, pero había un chico Valdés que te enloquecía por tenés razón, pero las métricas que tiraba. Tenés razón, sí, le decíamos Cristiano Ronaldo. Sí. Sí, Valdés, el Ema Valdés. Emanuel Valdés, sí. Tal cual, Por los él resultados que tiraba. llega, me acuerdo,
y no sé, tenía el pase en Tigre, creo. Sí. ¿No? Teníamos que esperar un año, todo, y lo veíamos entrenar, era Cristiano Ronaldo. Yo lo hacía saltar de la tribuna y caía y volvía a saltar, y indestructible. Sí. ¿No? Lo matábamos físicamente porque no podía jugar, pero el chico bien, respondía bien. Después, cuando empezaba a jugar, una velocidad técnica, todo. Bueno, cuando pudo jugar, empezaba a lesionarse. Sí. No sé, ahí debe haber estado el Claro. problema en su psiqui, pero sí, el Emma Valdés, me hiciste acordar, se la bancaba toda. Y de los más oficio. vagos, de lo que hacían renegar, de los que no La cumplían. batalla Bueno, más difícil. La batalla es así, que hubo muchas. La chancha. Uf. Papito, la chancha. Cada arranque de pero- pretemporada era complicado, ¿no? Sí, la chanchita. Te encontrás con cualquier episodio todos los años. Sí, está loco, la El chancha. famoso una tajo en la planta del pie. Una cosa increíble. Pero el vago en la cancha mentirón. destruía una defensa sola. Y más cuando vino, me acuerdo. Después otro, así que me costó mucho, no Carlos, sí, Carlos Ramadán también era Mirá, uno de esos. sí. Después, ¿quién más había ahí? Bueno, hubieron muchos, la verdad que habían varios que lo teníamos que sacar del vestuario para que le metan contracción al entrenamiento. Pero no, me quedo con aquellos que los Plaza, los Mecha, Claro. el Bocha Rodríguez también era Mirá el uno Bochita, de esos. sí. No, el Bocha, bueno, al día de hoy está conmigo el Está Bocha. laburando en sí, Azabache. sí, han sido jugadores que me la hacían más fácil, ¿no? Porque Claro. estos indisciplinados, claro, que si ya nadie lo seguía, tenían que unirse a Claro. ese grupo y a esa metodología de trabajo. Aparte los técnicos que nos tocó, Ragusa, El Tano, Purruco empezó acá, Antuña. Claro, Raúl Antuña, Antuña acá su se primera retiró en experiencia fue Gimnasia, Gimnasia y Tiro. se retiró bien. Entonces también le metían ganas, muchas ganas, y ellos tenían que estar a la altura físicamente. No, la verdad que muchos jugadores. Acá me pregunta un amigo si es cierto que hiciste que Adrián Cuadrado juegue con los ligamentos rotos. Bueno, ayer estábamos contando esa anécdota. Adrián Cuadrado nunca se operó, no sé dónde se había roto los cruzados, y viene de Bolivia, y yo cuando empiezo en Gimnasia, ya estaban el plantel. Claro. O sea, yo me sumé con Nacho y Módica preparar el partido del cruce con la Candelaria. Claro, el del... Sí, el En límite de del Misiones, que perdemos 2-0 allá. Wow. En medio de la selva. Medio de la selva, hermano, nos quedamos empantanados, Sí, me acuerdo que llovió. Llovió después del partido, se largó un Tremenda tormentón. tormenta. Bueno, Adrián Cuadrado sí estaba mal de la rodilla, y lo que hacíamos, porque hubo un partido en el medio en donde deciden quedarse, creo que era en Sportivo Belgrano que tenían que jugar. Claro. Ya directamente ni interesaba el partido porque ya había que jugar con la Candelaria, eso ya estaba definido. Entonces nos quedamos, bueno, ahí lo termino de conocer a los jugadores, y en eso estaba Adrián. Bueno, Adrián, le metamos fuerza, no estaba habituado, entonces le costó un poquito. Pero llegó, es más, le dieron un codazo, le fisuraron la costilla, lo infiltraron, jugó. Claro, era el referente, era Adrián Cuadrado, Claro. así que tenía que estar. Y sí, jugó de esa forma. Costilla fisurada y ligamento, Y ligamento roto. roto. Sí. ¿Y cómo es el tema de las infiltraciones? ¿Quién decide ahí? El médico. Y bueno, no, el primero. ¿quién es el primero que viene? El Porque- primero que. Claro, el ¿viste? que. Porque siempre está a ese la dicho. chancha. Che, mirá, porque por ahí está el jugador que dice, no, yo quiero jugar igual, me infiltro. Sí, O sea, la última sí. decisión la tiene él. Sí, tal Pero- cual. En ese entonces no había tanta evaluación o tanto diagnóstico control como ahora. Ahora son más precisos. Con una resonancia ya sabe lo que Sí. tiene, y hay cuestiones que ya son insalvables. Si está desgarrado, imposible que juegue, porque se va a romper todo. Mucho más y no te va a terminar rindiendo. Ese Claro, es el tema. sí, lo terminás de romper más. Digamos, la fisura es el dolor intenso, además, no es que es limitante, Sí. pero cuando le pones le tapas el dolor, puede, y bien fajado creo que estábamos, lo podías jugar, pero la decisión es del técnico. También. O sea, lo necesito y bueno, a ver, médico, ¿qué hacemos? Y mete Bueno, presión lo el jugador metamos también.
El jugador, y claro, no es que él tiene la decisión. ¿Querés jugar? Sí, tengo que jugar. Y bueno, dale, vamos. Entonces vamos por este método. Ya no se usa mucho eso. Claro. Lo más complicado era el después de la infiltración. Claro, ¿sabés si qué? salía Se mal. va la anestesia, Claro. te duele el triple. Y si salía mal la anestesia. Claro, Todo, la infiltración. Recuerdo un caso puntual. Sí. ¿Cuánto no. duele más o menos el post-infiltración? 3 días. ¿O estás un poco más? No, de la costilla. Ponele, no No, sé, cualquier más de caso. 3 días, es un montón. A la verdad que- chancha la habían infiltrado una vez Sí, salió mal. y salió mal. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Quién y- infiltran? ¿Cómo? No ¿Quién sé, infiltraron? pero el problema de la chancha era muscular, me acuerdo. Claro. Ah, mirá. Sí. Es el tema. Sí, Vicky. la chancha tenía una masa muscular terrible. Bueno, Que se apostaba a quisiste eso. querer de que baje de peso Sí. y no era la misma. No, era el bueno, mismo Chancha Zárate. con el tiempo, está buenísima esa pregunta porque también tuve alguna charla. Es más, me di el gusto, bueno, que en paz descanse Gustavo Ruiz. Sí. Gustavo Ruiz me habla un día por la radio. Che, Gustavo, vos que sos amigo. El Tano hacía el programa con él. Claro. Y le digo, Gustavo, poneme frente al micrófono con Ragusa y el Tano, Tano. por favor. Bueno, el agua y el aceite. Claro. se No, puede y- cortar. se tiraban bombas Sí, entre ellos, entre los pero dos, cuando estaban claro. juntos hablan Sí, bien del se otro. tiraban Sí. flores. Che, me pone, y me sale la pregunta esta de la chancha. Le digo, mira, Tano, con el conocimiento que hoy tengo, yo me acuerdo que lo llevé a la chancha Zárate, hacía antropometría, con una nutricionista, no me acuerdo. Y con Carlos Ramadán, los dos juntos, porque Carlos Ramadán, Vicky, me quiero poner bien, bueno, vamos a hacer una evaluación más exhaustiva. Pum. La chancha, que parecía gordo, tenía más músculo que Carlos, y Carlos tenía más grasa que la chancha. Mirá. Mirá. ¿Entendés? Y Carlos parecía un tipo flaco, Sí. bien. Entonces, Carlos era un flaco gordo y la chancha era un robusto con mucho músculo. Claro. Entonces, cuando yo después hago las evaluaciones de rendimiento, la chancha era bueno en todo, menos en yo-yo test. O sea, Claro. era el más rápido en aceleración, el más potente en las cargadas, en los ejercicios de fuerza. Después, nada, decir, el Tano, no, que estaba 102, me acuerdo, la chancha. 102 kilos, no, tiene que estar 98, 97. Bueno, claro, las estrategias antes eran restricción calórica Sí. y bueno, nada, le seguíamos dando palo. Entonces cuando hacía restricción y encima no había timing de suplementación, en ese por lo menos yo ni las nutricionistas que consultaban lo tenían, qué debían comer antes o después de los entrenamientos, antes o después de las competencias, si habíamos viajado. Teníamos viaje por todo el país, Sí. eran mil largos los viajes, eso también te destroza. Entonces la chancha sí baja de peso y ahí es donde empiezan sus problemas. Estoy convencido, no le volví a hacer las antropometrías, pero estoy convencido que debe haber perdido masa muscular, por eso se empieza a romper, por eso ¿me entendés? Pierde fuerza. Que exactamente empieza a perder, al perder músculo pierde fuerza, pierde capacidad de aceleración. Claro, no la pasó bien y encima nos agarró al final, porque cuando la chancha juega su primera temporada, estaba con Audiac, tenía Claro, unos 13 y 12 compañeros. goles, hacen 25 entre los dos. Qué delantera que teníamos. Y ahí seguramente pasó eso. Y eso en esa charla le explicaba al Tano todas estas cosas. La verdad que con otro conocimiento podríamos haber tomado otras decisiones y nos podría haber ido mejor. A eso le quería dejar claro, bueno, y a eso es lo que te respondo. Claro. Y la incursión por el hockey, porque también Sí. sos campeón nacional de hockey. Sí, mi prime fue el 2011 con Gimnasia ascendiendo Sí. en el Argentino B, y ese mismo año con las chicas de Popeye salimos campeón de la Liga Nacional. Fue un año maravilloso. Le dedicaba muchísimo tiempo a planificar, porque me acuerdo, entrenábamos a la tarde con Gimnasia y de ahí me iba a las noches. Bueno, las chicas entrenaban de noche, pero eran unas leonas las chicas, porque eran 30 y es más, 2 o 3 querían ser leonas, andaban las leoncitas, Natalia de Frari, y Mercedes la Saavedra, Maca Pescador. Y unas cuantas más, que las hermanas Gómez también jugaban. Gómez, sí.
Entonces tenía unas chicas bien enfocadas y demás, y un técnico muy obsesivo, buenísimo, Mairata, que aprendí muchas Ariel cosas. Mairata, sí. Aprendí muchas cosas del análisis video. Ellos ya lo tenían Sí. mejor aceitado que el fútbol. Él diseñaba los entrenamientos en base a los errores que veía en campo. Diseñaba los ejercicios, todo, no es que sacaba de un manual o algo. Él observaba y aplicaba. Y yo le metía con las evaluaciones, entrenando, le vamos a dedicar este tiempo. Era un poquito los tiempos de competencia, nos permitían planificar mejor los entrenamientos físicos. Sí. Entonces hicimos un gran año, tuve un gran año ahí en Popeye, la pasé muy bien, las chicas se portaron muy bien, pero no quise continuar porque el siguiente nivel era más exigente. Claro, ya dedicaban, o ya requería una Sí, dedicación era el al techo 100%. para mí en eso. Claro. Bueno, de hecho Salta no volvió a ser Claro, campeón no a nivel se repitió. nacional, a nivel clubes. Así que bueno, hoy después de creo que de 20 años, porque Popeye en el 2005, 2006, el otro día hablé con Coti Gómez, y ahora recién va a ser el Jockey su cancha de agua. Sí. Entonces es como las canchas del Marte Arena, digamos, o sea, eso vendrían a ser las canchas de hockey. Sí. La infraestructura es muy importante para desarrollar el deporte, y sobre todo hoy ya es otra velocidad. No es lo mismo, aunque se la ve bien a las de arena, digamos, a la Claro. de ese sintético, con las de agua, porque en la de agua va perfecta la pelota, Claro. en la otra agarra una irregularidad y se levanta. ¿Me entendés? Como jugar Sí. en la cancha de San Martín Tal o cual, en Marte como Arena. Claro. ¿Entendés? O sea, vos da un golpe perfecto y la pelota va ahí, en la de San Martín, la otra va ahí al ras del piso. Eso es fundamental en estos deportes y bueno, en Popeye la verdad que muy bien trabajamos. Bárbaro. No sé si te queda alguna Todo listo. Para Vicky Cuellar, o lo vamos liberando también a Vicky, sabemos que toda la tarea que tiene que hacer. Vicky, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a usted, la verdad, che, hace mucho que no charlaba con vos, Sí. un gusto, un placer, también pasó ayer con Seba Domínguez y todo. ¿Estuviste ahí en hace Rumbo? mucho que no, sí, estuve en Rumbo, entonces me han hecho recordar estas cosas. Hoy, mirá la foto que pusiste, Claro. casi me largo a llorar. Pero no, agradecido por darme este espacio para poder contarle al público las cosas que está haciendo la Secretaría, así que eso es muy valioso para mí. Seguramente lo vamos a seguir difundiendo a través de las redes y replicando por esto que la gente también consume y los lleva. Así que muchísimas gracias, Vicky. No, gracias a usted.